Entonces, pasemos. Lo que vamos a ver ahora son conclusiones, discusión y recomendaciones, ¿no? Entonces, es importante, un poquito creo que no está, a ver, anterior, no sé, bueno, creo que la proyección de este se bajó mucho. Bueno, vamos a ir viendo. Es importante en las conclusiones que todos los acápites de la investigación tienen que ir en hojas diferentes. Me dejo entender. Digamos, con metodología, a pesar de que se acabó una hoja anterior a la mitad, entonces la nueva, ¿no? El nuevo subtítulo tiene que ir en la hoja siguiente. Esa es la primera recomendación. Entonces, si hemos acabado los resultados en una media hoja de la anterior página, no empezamos a la mitad de la hoja. Vamos a una siguiente página, ¿ya? Otra, se debe evitar la repetición de la información incluida en el resumen, los resultados. La conclusión no es volver a repetir todos los resultados. Puedes citar algún resultado bien puntual de un objetivo, nada más, pero no volver a repetir varones, 80%, mujeres, 20%. Se encontró, no sé, el grado de instrucción, lo siguiente, o sea, ya está repetido en el resultado. No, lo más puntual, lo que realmente se necesita para lograr responder al objetivo, ¿ya? La tercera recomendación es que cada objetivo planteado del estudio debe tener una conclusión. Lo mínimo de conclusiones es lo mínimo en la cantidad de los objetivos o general y específicos, ¿no? O sea, la conclusión significa si he cumplido o no los objetivos, ¿ya? Eso es importante. Entonces, esto depende mucho. Si tengo 5 objetivos específicos, pues mínimo tengo que tener 5 conclusiones, ¿no? Y una conclusión general, ¿no? Entonces, que al final 6, ¿no? Otro, otro que se cortó un poquito en la última parte, los objetivos deben ser breves, ¿no? Y digo, las conclusiones deben ser breves y de alguna forma respaldadas con los resultados, pero los resultados más importantes, ¿ya? No repetir todos los resultados. Hasta esa última parte se la come aquí y abajo. Entonces, como les decía, deben ser breves, deben sustentarse con los resultados, ¿no? No se debe profundizar en su análisis. ¿Por qué? Porque para esa parte está la discusión. O sea, identificar la incidencia del estrés, ¿no ve? Y solo colocar la incidencia del estrés fue tanto, se logró el objetivo, nada más. Pero eso de analizar que la incidencia es importante en nuestro medio, que comparado con otros resultados, etcétera, eso va en la discusión, no va en las conclusiones, ¿ya? Tiene que ser lo más concreto. Listo. Ahora bien, se puede enumerar con palabras. Es decir, primero, ¿no? Respecto al objetivo de identificar la incidencia de estrés, se logró, ¿no? Eh, obtener un resultado del 20% de la incidencia de estrés en la población de estudiantes de segundo ciclo, ¿no? Así. Segundo, respecto al objetivo de tanda, ¿no? Primero, segundo, tercero, ¿no? Etcétera, ¿no? Algo importante, y esto ya parte de todo el trabajo y lo partimos también desde los objetivos, ¿no se acuerdan? ¿Cómo tiene que ser un objetivo? Tiene que tener un lenguaje claro, sencillo, concreto, no debe ser ambiguo, etcétera, ¿verdad? Algo que nos critican mucho es la ortografía. No se olviden. Por eso, incluso cuando les enseño a usar el SPSS, entramos al Excel, SPSS, Word. ¿Quién nos da la ventaja? En el SPS te lo hace todas las tablas, ¿no? Que necesitamos. El Excel te ayuda a mejorar el diseño de la tabla, porque hay que cortar, hay que combinar celdas, separar celdas. Y cuando lo pasamos al Word, te permite ver toda la ortografía y te corrige, esto está mal, esto le falta acento, etcétera. Es importante hacer ese proceso, que es un poquito moroso, pero es importante para tener buenos resultados, ¿no? Y mis conclusiones y mis resultados siempre respondan a los objetivos, o sea, todo es coherente. Como les decía en la primera parte, cuando me decían, ¿hasta dónde es el protocolo de investigación? Hasta el presupuesto, hasta el cronograma, ¿no? Pero antes de eso, la clave es la operacionalización de variables. Ahora, en este caso, los resultados van de la mano también de la operacionalización de variables porque van de la mano de los objetivos. Todo esto se enmarca en una sola línea, ¿verdad?
Entonces no se olviden la ortografía y las reglas gramaticales. Algo importante es que tiene que tener coherencia todas las partes del estudio. Por ejemplo, ¿no? Tiene que haber una relación entre la introducción, no se olviden, les decía, la introducción es lo más llamativo, ¿no? Es decir, el cáncer de útero mata aproximadamente o causa la muerte de 8 millones de mujeres al año. ¡Wow! Esa es la introducción. Es la noticia más fuerte. Lo que más pueden poner, el estrés es la nueva epidemia del siglo XXI porque ocasiona eh, o coadyuva en la producción de enfermedades o en la aparición de enfermedades crónicas, como la hipertensión, incluso hasta suicidios, etcétera, ¿no? O sea, esa es la introducción, ¿no? Ahora, eso tiene que ir adelante, ¿no? O sea, la introducción es abre el telón, ¿no? Es cuando estamos en el teatro, los que les gusta el teatro, o bueno, pues, en el teatro ustedes se dan cuenta, tocan los timbres y ¡pam! Empieza a abrirse, ¿no? Y lo primero que ves es la escenografía, la iluminación, etcétera. Y la conclusión es cerrar el telón, ¿verdad? Y entonces van de la mano, tanto la introducción abierto con las noticias más fuertes, con los números más impactantes, y la conclusión es de que mi trabajo ha culminado con los objetivos, ¿no? Y todo lo que tenemos planteado, en la conclusión vemos si se logró o no se logró, ¿no? Es como si cerráramos el telón, ¿no? Va en esa relación. La introducción lo abre, la conclusión lo cierra, ¿verdad? Porque en la introducción ahí brevemente ves qué vas a hacer en el estudio, qué estás buscando, ¿no? Luego, también es importante que se establezcan relaciones con el análisis y la discusión de los resultados. Lo que les decía, la conclusión es posterior a toda esa discusión que se va produciendo en esa cápita de la discusión, comparación, etcétera. La conclusión lo cierra, ¿no? Concluimos que el estrés en estudiantes es significativo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El 20% de los estudiantes tienen estrés crónico, severo, ¿no? Y debe ser asumida, deben asumirse políticas para mejorar. Se acabó, o sea, algo bien concluyente, ¿no? Tenga un dato significativo y se cierra, ¿no? Y no en un análisis más profundo, porque eso lo haces en la discusión. Deben señalar también los límites de este estudio, ¿no? Si bien hubiera sido lindo, por ejemplo, yo estoy haciendo un estudio, ahora estoy trabajando en eso anoche, esta mañana, temprano, y ahora tenemos reunión a las 8:30 también para ver este tema. Es cuáles son mis limitaciones. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio de determinantes de la salud. Y en las determinantes de la salud está el factor biológico. Factor biológico, por ejemplo, entra la herencia. Qué lindo sería que todos tengamos el código genético, ¿no? Decir, yo tengo tendencia a ser diabético, soy hipertenso, a tener cáncer de colon, a tener cáncer de pulmón, las mujeres a tener cáncer de ovario, cáncer de cuello, etcétera, uterino, ¿verdad? Entonces, pero no puedo, es una limitación, ¿no? No puedo hacer un estudio genético en esa situación. O se requiere, por ejemplo, encuestar a los padres de familia, porque mi estudio ahorita es con estudiantes, con afecciones vocales, pero los padres de familia no disponen del tiempo, son comunidades alejadas. O sea, yo puedo describir en mi conclusión que que no se puede lograr a profundidad un estudio porque existen limitaciones, ¿verdad? Entonces, ahí, como dicen, se debe señalar los límites de un estudio, ¿no? Y lo que no se ha podido alcanzar, ¿no? Para que sirva de base en futuros proyectos, ¿no? Y el que va a leer, pues, diga, sí, no se pudo, pero tal vez uno que haga un estudio a posterior pueda tomar alguna acción, ¿no? Luego, hay que destacar aquellos aspectos de la investigación que constituyen un aporte nuevo en el campo. Es importante que en la conclusión, si hemos encontrado un hallazgo, ¿no? Si hemos encontrado un hallazgo, lo coloquemos. Por ejemplo, en este estudio que estoy haciendo de afecciones vocales, caries, hipoplasia de esmalte, etcétera, nosotros nacimos con un aporte de un estudio anterior que decía, las manchas en los dientes es por fluorosis, ¿no? Ese era más un aporte, ¿no? Aparentemente era por fluorosis dental, había aparentemente más flúor, ¿no? Y eso estaba ocasionando que estén entrando en un problema de eh, hipermineralización, ¿no? Hay mucho flúor. Entonces, esto con el tiempo no solamente afecta a los dientes, afecta los huesos largos, afecta en los niños el crecimiento de los huesos, hay genovalgo, genovaro,
incluso en mayores hay dolores, dolor articular, se pueden hasta fracturar los huesos porque es mucho flúor. Entonces, esa era una conclusión de ese estudio y nosotros, ¡pam!, entramos, pero nos dimos cuenta que no era flores, ¿no? Bueno, ese al final fue nuestro trabajo, ¿no? Entonces es importante que lo mencionamos en el estudio, ¿no? Si han encontrado algo importante en el hallazgo, en la conclusión, decir, esto se encontró, ¿no? Listo. Al final, debe ser un final lógico, ¿ya? Sintetizando lo que se ha previamente discutido sin contener nueva información o material. No se olvide que la conclusión es cuando se cierre el telón. No puedo estar diciendo, abriendo el telón y decir, hay un nuevo capítulo. No, hay un nuevo hallazgo que encontramos en el estudio, pero que no lo describimos antes. No puedo hacer eso. La conclusión se cierra el acto. Ese es el fin, ¿no? O sea, es decir, se cumplieron o no los objetivos. ¿Ya? Entonces, ahí no, en la conclusión no puedes decir, pero también encontramos esto. No, si encontraste algo, ponlo en la discusión, no le pongas en la conclusión. La conclusión se cierra el telón. Otras recomendaciones. Debe reunir todas las partes del argumento del investigador y remitir al lector al enfoque que se definió en la introducción, ¿no? En la introducción tú ya le pones los datos más relevantes y más o menos le vas pintando cómo va a ser tu investigación, ¿no? Y por qué se ha motivado tu investigación. Entonces, al final le dices, pues sí logramos los objetivos y también la motivación que nos llevó a hacer el estudio también pues se cumplió con las expectativas, si lo cumplieron, ¿no? ¿Ya? Luego, las conclusiones y recomendaciones nacen de los objetivos de investigación y de los resultados. Entonces, al final, tienes los resultados, tienes la discusión y la conclusión al final es el capítulo que cierra la investigación, en el fondo, ¿verdad? Aquí lo hemos cambiado un poquito porque a veces nos piden una u otra antes, pero la idea es primero que vaya la discusión y luego las conclusiones, ¿no? Para terminar. Y no se olviden, esto es pregunta de examen. Y eso es lo lógico. Las conclusiones, las recomendaciones, ¿dónde nacen o de qué dependen? De los objetivos. Ya, eso sí va a entrar en el parcial también, ¿no? Es algo muy, muy coherente, ¿no? Aquí un pequeño ejemplo, ¿no? Este es un pequeño ejemplo extractado de los textos de investigación, donde, por ejemplo, ahí podemos ver el objetivo general es determinar la influencia del método de aprendizaje basado en proyectos. Esta es una metodología donde uno aprende haciendo proyectos, ¿no? Dice, ¿no? Para la mejora de producción de textos positivos en estudiantes, de tal curso, ¿no? Entonces, la conclusión, ¿cómo va? ¿No? Ahí está al otro lado, ¿no? Se puede decir, se puede asegurar, deme un segundito, ahora sí, se puede asegurar que esta nueva metodología, ¿no? Influye en la mejora de la producción de textos. O sea, su conclusión es que sí influye. La pregunta, el objetivo era, ¿no?, determinar la influencia. La conclusión es sí influye en la mejora. Hemos encontrado que influye en la mejora, ¿no? Esto se comprueba, dice, mediante porcentajes que arrojan resultados estadísticos después de la aplicación de la metodología. A un inicio era 6%. Después de la metodología, ya el nivel mejoró al 42%. Listo, ahí se murió. No le repites nuevamente que la parte de, no, ahí está. ¿Mejora o no mejora? Mejora, ¿no? Se logró identificar los factores sociodemográficos, se logró identificar los factores sociodemográficos. Es interesante mi estudio, pues más del 50% eran casadas, ¿no? Con predominio de mujeres con estado civil casado, etcétera, o con un nivel económico alto, bajo, intermedio, o un nivel de instrucción igual, diferente, ¿no? Entonces, así bien, la conclusión es puntual, no irnos a volver a repetir ¿cómo se llama? Los resultados, ¿no? ¿Cómo se redacta? Pues ahí está la forma de redacción, ¿no? Las conclusiones, permítanme, ¿no? Deben escribirse de manera precisa en voz activa, ¿no? Entonces, lo que les decía, ¿no? Es ideal utilizar párrafos cortos que resuman cada hallazgo, idea central, ¿no? Sobre todo los objetivos, si se cumplen los objetivos. Se recomienda lo que les decía, algo, si va a ser claro, pues no tiene que ser vago, ¿no? No tiene que haber frases vagas, genéricas, ¿no? Tiene que ser concreto. Un ejemplo, hay algunos ejemplos, ¿no? El presente estudio confirma la intervención de una X variable, ¿no? Por ejemplo, la intervención de un método educativo, ¿no? En salud, ¿no? Que es efectivo para reducir las complicaciones en pacientes. Ahí está. Otro, ¿no? Estos hallazgos apoyan el objetivo de evaluar los efectos, ¿no? O sea, ¿qué has concluido?
que los hallazgos, ¿no? Que hemos encontrado, ¿no? Los resultados, pues apoyan el objetivo de evaluar los efectos de la intervención, ¿no? Y el manejo en la condición, etcétera, ¿no? Así vas. Si se dan cuenta, es un lenguaje técnico, un lenguaje claro, preciso, ¿no ve? Ya. Vámonos a la discusión. Es lo que les decía. En muchos de los, primero va la discusión y al final va las conclusiones, ¿no? Pero ¿de dónde viene la discusión? ¿No? Viene de este latín que significa discutere, ¿no? Que significa disipar, resolver, zanjar. Aquí sí tienen que explayarse. La discusión es fundamental porque pues al final todo lo que han encontrado deben compararlo con estudios, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene la discusión? La discusión es el segmento que responde a la pregunta de investigación, ¿no? ¿Qué significan los resultados? Presenta una naturaleza argumentativa que intenta convencer al lector a los hallazgos. Y algo importante, ahí abajo, lean ese siguiente párrafo. Dice, es el corazón del artículo científico, ¿ya? El lugar donde la mayoría de los lectores críticos acuden, ¿no? Ves el resumen, entonces quiero ver su discusión, ¡pam! Y te vas a la discusión, ¿no? Asimismo, la sección más compleja de elaborar y redactar, puesto que se pone a prueba la fortaleza científica. ¿Dónde ves? O sea, ahí yo digo, incluso estamos ahora editando la revista de la carrera ¿no? Y tenemos evaluadores externos. ¿Dónde van a ver si ese trabajo tiene una fuerza? Y aquí miren cómo le pone la palabra, fortaleza científica. ¿Dónde ves que hay una fortaleza científica en un artículo de investigación? En la discusión. Porque si ha hecho una buena revisión bibliográfica, si ha hecho un buen análisis de la bibliografía, va a tener una buena discusión. Eso no se olviden, estos son estudios cuantitativos, ¿ya? Entonces es importante que ustedes se propongan hacer una buena discusión. Ahora vayan a su trabajo, reúnanse y revisen su discusión. Tienes que tener datos con qué comparar. Son estudios cuantitativos, tienen que tener datos, ¿no ve? Busquen, analicen, busquen bibliografía en inglés, vuelvan a estructurar. Yo voy a revisar la discusión, ¿no? La discusión y de ahí voy a ver cómo han llegado a las conclusiones, ¿no? Y obviamente las recomendaciones es un poco más ya de decir, pues, cómo podemos mejorar más todavía la investigación que hemos hecho, ¿no? No se olviden, es el corazón. Pregunta, ¿cuál es no, qué acápite es el corazón de un artículo científico, ¿no? Donde lo voy a poner en el parcial, los lectores críticos, ¿no? ¿A qué acápite del artículo científico recurren de manera inicial? A la discusión. O le voy a poner, ¿cuáles son, ¿no? O qué acápite de la investigación nos permite, ¿no? Identificar la fortaleza científica de una investigación? Toditas se responden discusión, discusión, discusión. Ya me están entendiendo, ¿verdad? La discusión interpreta, contextualiza los resultados, los compara con estudios previos. Ahí está, más claro, ¿no? En esta sección se exploran las posibles razones detrás de los hallazgos. Si tú has encontrado algo, pues medio que tienes que dar pautas de por qué lo encontraste, ¿no? ¿Por qué lo encontraste? Si tú, por ejemplo, llevas un estudio de embarazo en adolescentes en la zona sur, digamos, ¿no? Teóricamente tienen mejores recursos económicos, son gente mayor, de mayor nivel socioeconómico, ¿no? De mayor nivel de formación, ¿no? Etcétera. Pero me encuentro que hay mayor cantidad de jóvenes embarazadas que se encata, por ejemplo. Y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Ah? No, pues, si ellos tienen mejor educación, pueden entrar a métodos anticonceptivos. ¿Por qué haya ocurrido este fenómeno? En la discusión tú podrías, de alguna forma, dar pautas de por qué habrá ocurrido. Tal vez la unidad educativa donde tú hiciste en la zona sur venían, no sé, de familias disfuncionales, donde son familias con problemas en el hogar, ¿no? Y justo esa unidad educativa, pues el 80% son de madres solteras, los hijos de madres solteras, o algún fenómeno, ¿me entienden? Entonces dices, wow, podría ser por estos factores. Entonces ahí estás discutiendo, estás dando algunas pautas detrás de los hallazgos que has encontrado, ¿no? La discusión permite analizar
cómo los resultados se alinean o contrastan con la literatura. Si yo he encontrado que hay estrés en estudiantes de la carrera de medicina, el 90%, y en la literatura dice el 60%, dices, ¿por qué yo tengo 30% más? ¿Qué nos estresa? Y algo real en nuestra carrera, mucha gente trabaja. Dirás, los estudiantes de la UPA, ¿no? La frecuencia de trabajo en estudiantes de la UPA es del 50%, 50 trabajan y 50 no, 50%, en comparación a estudiantes de otras universidades, de la universidad, pónganle un estudio aquí en la Univalle, ¿no? Donde el 80%, el 90% no trabaja, ¿no? Y el estrés es menor, y en cambio yo encuentro un estrés mayor. Entonces, yo puedo colocar, ¿no? Analizar los resultados, si se alinean o no con la literatura. La literatura me decía que el estrés promedio es del 60% y yo encontré el 90%, ¿no? Entonces, ¿por qué será? Yo he encontrado, por ejemplo, que la mayoría de mis estudiantes trabajan. Está bien. Entonces ya pues tendremos que tomar políticas para coadyuvar y colaborar con los estudiantes que trabajan por ahí. ¿Ve? Eso. Otro, se debe destacar las características novedosas, relevantes de la investigación, para que el estudio tenga mérito, pueda ser publicado, ¿no? Así como las conclusiones, obviamente las conclusiones se van a nutrir, ya hemos dicho, ¿no? De la discusión, porque la discusión me va a decir si he cumplido o no el objetivo. Entonces, ¿dónde lo voy a redactar para cerrártelo? En la conclusión. Pero aquí tengo que explayarme, hacer una buena discusión, ¿no? Entonces, ahí, como dicen, las características novedosas, si he encontrado algo nuevo, colócalo en la discusión. Y di más o menos por qué tú consideras que es algo novedoso, que es un hallazgo que puede contribuir a la sociedad, ¿no? Mm, Alguna cosa interesante por ahí nos puede aparecer, pues hay que redactarlo, ¿no? Otra, la interpretación se redacta en tiempo presente. Ejemplo, esos dos datos indican que, ¿no? O sea, cuando tú estás en análisis de la discusión, hablo en presente, ¿ve? Estos datos indican que, como si estuvieras en ese momento hablándole a la persona, ¿no? Los resultados del estudio realizado de otros estudios se redactan en tiempo pasado. Si utilizas datos de otros autores, le pones en pasado. Ellos encontraron que, pero cuando ya lo interpretas, lo haces en presente. ¿Me entienden? Digamos, en el estudio de, no sé, Mamani y colaboradores de 2020, hallaron que la incidencia de la diabetes en la zona 12 de octubre, pues era el 80%, ¿no? Nosotros, en el estudio actual, ya del pasado, ellos encontraron, decíamos, ¿no? Pero ahora cuando yo redacto, digo, en el estudio actual, identificamos, ¿no? Como si estuviéramos haciendo en este momento, no en el presente, ¿no? Que la incidencia de la diabetes es el 5%, porque la mayoría de la población, ahí puedo poner, es discusión, pues son jóvenes, tienen un diferente estatus social, un diferente grupo etario, en comparación de los estudios que habíamos analizado, ¿no? Entonces, ya vas comparando, pero no te olvides, redactas en pasado estudios anteriores y en presente lo que estás encontrando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, ahí hay otros ejemplos, ¿no? Dicen los resultados del estudio realizado en pasado. El ejemplo, se halló una prevalencia de caries, se halló una alta prevalencia de caries, lo cual concuerda con los resultados hallados por Castro, ¿no? Esos resultados van en pasado. Y lo que vamos a interpretar en presente. Algo importante también, y que también dijimos en las conclusiones, colocar las limitaciones del estudio, ¿no? Es importante también colocar las limitaciones del estudio con relación a las recomendaciones, ¿no? Deben guardar esa relación, ¿no? Las limitaciones y las recomendaciones. Si yo he tenido limitaciones, eso me puede servir para recomendar en la parte de las recomendaciones, ¿ya? Tiene que guardar relación en esta alternativa. Siempre hay que ser correcto, ¿no? Si ha habido alguna limitación importante, es decir, no pudimos lograr esto porque no autorizaron los padres de familia, ¿no? Entonces esa fue una limitación. Podría ser, ¿no? No es apropiado indicar solamente se requiere más estudios. Si vas a colocar si se requieren más estudios, di por qué. ¿Por qué requieres más estudios, no? Esto te permite de alguna forma eh, tener una investigación más completa. No se requieren más estudios porque este hallazgo nos permite identificar que un nuevo contexto del estudio, ¿no? Por ejemplo, en ese estudio de la zona sur les decía, ¿por qué no vamos a ver un estudio en la funcionalidad de la familia? ¿Por qué no hacemos carpetas familiares? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué hay embarazo en una sociedad donde no debería haber embarazo en adolescentes o debería haber muy poco?
¿Me entienden? Entonces ahí podríamos plantearnos, ¿no? ¿Qué más? Al redactar la discusión, los autores no deben reflejar sus emociones. No se olviden, y eso, ¿se acuerdan cuando hacíamos las clases iniciales? ¿Cómo es el cuantitativo? ¿No? Y teníamos al compañero o a la compañera más serio, era más analítico, ¿no? Y teníamos por otro lado al compañero o a la compañera más alegre, ¿no? Ah, vamos, haremos esto, haremos el otro. Entonces, el cualitativo es el alegre y el serio es el cuantitativo. El serio no tiene que hacer, no hace, en este caso, el cuantitativo no tendría que hacer, no tendría que reflejar sus emociones, ¿no? El cualitativo sí, refleja sus emociones. El cuantitativo no refleja sus emociones, ¿no ve? Entonces, en este caso, ahí dice, el redactar no debe reflejar sus emociones personales, ¿no? Pues tendría un texto sesgado, ¿no? Entonces, o muy amplio. Entonces, tiene que ser bien concreto, bien, hemos encontrado esto, la bibliografía dice esto, entonces, y va redactando, ¿no? Las discusiones. ¿Cómo se debe redactar? Ahí como pusimos, ¿no? En forma analítica, crítica, evitando afirmaciones absolutas. No hay verdades absolutas, no hay que evitar las especulaciones, ¿no? Tú das pautas, pero no es una verdad absoluta. Por eso no pongan sus emociones en la discusión, ¿no? Hay que hacerlo de la manera más neutral. Después, las ideas deben desarrollarse en párrafos detallados, ¿no? Que exploren, ¿no? Cada hallazgo en profundidad. A menudo se comienza con interpretación general y luego los aspectos específicos, ¿no? Es algo lo grande o el objetivo general, luego los específicos, ¿no? Y sobre todo, no se olviden, en la discusión tenemos que usar cita bibliográfica, sea en APA, en Vancouver, porque estás viendo estudios, otros estudios, entonces sí o sí tienes que tener citas bibliográficas en la discusión. En la conclusión, no, en la conclusión directamente dices esto, no necesitas citas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más recomendaciones más? Se debe, lo que les decía, en un lenguaje claro, comprensivo para todo el público. Se presenta enumeradas, planteadas con claridad, precisión, ya les dijimos, no tiene que ser ambiguo, tiene que seguir un hilo conductor de acuerdo a los objetivos. Ya saben, conclusiones, discusión, dependen del objetivo, de los objetivos, ¿no? Se debe proponer acciones correctivas para solucionar el problema. Puedes ahí mencionarlas, pero en las recomendaciones donde va a colocar en sí qué, qué cosas se debería hacer de manera correctiva, ¿no? Y se establecen acciones concretas, ¿no? Con la base y las conclusiones, ¿no? Se tienen que hacer qué acciones concretas, ¿no? Se podrían dar, pero es sobre todo en esta relación lógica, colocarlo en las recomendaciones. Ya es importante nutrir también esta parte, ¿no? ¿Qué más? Aquí estamos entrando. No, estas son las recomendaciones. Ah, sí, estamos en recomendaciones. Sí, aquí está bien. Ya, todo lo que estamos viendo hace ratito, estas es las recomendaciones, ¿verdad? Lo que les decía, todo lo que salga de nuestro trabajo de investigación eh, y que ustedes quieran expresarlo, ¿no? Van a las recomendaciones, ¿no? ¿Qué cosas para mejorar? Lo que les decía, las recomendaciones tienen que ser un lenguaje claro, concreto, preciso, no debe ser ambiguo, ¿no? Tienen que estar enumeradas y planteadas con claridad y precisión. Son recomendaciones. Producto del estudio se recomienda realizar acciones en la universidad, ¿no? Para que se pueda apoyar a los estudiantes que estudian y trabajan al mismo tiempo, ¿no? En el caso de las madres adolescentes, ¿no? Se recomienda eh, proyectar nuevos estudios respecto a la funcionabilidad de las familias en este sector de la población, ¿no? No se olviden lo que les decía, tienen que responder tanto la discusión, las conclusiones y las recomendaciones a los objetivos. No nos perdamos. Un objetivo tiene que tener sus resultados, tiene que tener su discusión, tiene que tener su conclusión y tiene que tener su recomendación. Objetivo uno, ya es nuestra conclusión. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación? Vamos, identificar la incidencia o la prevalencia de estrés en estudiantes. Mi objetivo. ¡Pam! Resultados. En la figura, en la tabla, identificamos que el nivel, primero que la prevalencia de estrés es el 90%. Y de ese 90%, el 40% es un estrés crónico severo. Súper. Vamos a la conclusión, ¿no? Cerramos el telón, ¿no? Hemos identificado ese estrés en este nivel, ¿no? Ahí como conclusión, ¿no? O sea, ¿se identificó o no? Se identificó, ¿no? Ahora vamos antes de la conclusión, la discusión, ¿no? Hemos identificado que es más
alto el estrés en nuestros estudiantes que en otra población. Esto aparentemente atribuido, ¿no? No podemos, ¿qué les digo? Conclusiones absolutas, ¿no? Esto aparentemente no producido porque el nivel de trabajo de nuestros estudiantes es mayor a comparación de la literatura de otros estudiantes. Ahí está tu discusión. Tu conclusión, hemos encontrado estrés, alta prevalencia. Listo. Me voy a mis recomendaciones. Se recomienda realizar, ¿no? Actividades o medidas, ¿no? Que reduzcan el estrés crónico en estudiantes a través de políticas que mejoren eh, o coadyuven en el trabajo de los estudiantes por la alta prevalencia de estrés en contra. ¿Me entienden? O sea, vamos uno por uno encadenando. Encuentras uno, encuentras el otro, y hasta llegar a la recomendación. Eso quiere decir que está bien tu trabajo porque has hecho el objetivo, has hecho su resultado, has identificado la discusión, lo has comparado, has llegado a una conclusión final y has recomendado algo. Tú al principio has empezado con cuál será la prevalencia de estrés, pero has terminado recomendando que se hagan medidas para mejorar o coadyuvar en el trabajo de los estudiantes. Imagínense, ha aparecido el trabajo de los estudiantes, ni siquiera lo habías tomado en cuenta al principio, pero tú has encontrado en la discusión que hay mucha gente que trabaja y aparentemente por este factor que era diferente a la literatura, pues hay más estrés, ¿no? Entonces, pues has empezado con algo y has terminado con la recomendación nueva. Este es un hallazgo nuevo, este hallazgo está en la discusión. Y tu recomendación dice que se hagan medidas para coadyuvar en los estudiantes que trabajan, ¿no? Y así de una forma, pues ver el impacto de la disminución del estrés. Y te puedes hacer un estudio, ya uno correlacional, ¿no? Bueno, yo me plantearía un estudio de casos y controles, ¿no? Sí, donde estudiantes que trabajan con estudiantes que no trabajan y el rendimiento académico. Ahí está, una recomendación. Podría ser, ¿por qué no plantear un estudio de ese tipo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y como les decía, se tienen que proponer acciones correctivas, ¿no? Si encontramos embarazo en adolescentes en un colegio y es una alta, eh, póngale, prevalencia de embarazo en adolescentes en los últimos 5 años, por ejemplo, entonces, pues proponer educación mucho más, que les digo, formal en planificación familiar, ¿no? En estudiantes, podría ser, ¿no? Otras si se establecen acciones concretas en base a las conclusiones, ¿no? Las conclusiones son fundamentales porque la conclusión responde a la discusión. Entonces, les decía, ¿cuál es el corazón del trabajo de investigación? La discusión, porque ahí voy a encontrar el verdadero valor de mis resultados, ¿no? Listo, yo creo que ya con eso estamos terminando. En la forma de redacción de las recomendaciones deben redactarse lo que les di en un tono formal, claro, práctico,